podamos tener una visión crítica de la situación para elegir lo mejor para sus pacientes, considerando que cada caso es un mundo complejo y con muchos aspectos que considerar. La infertilidad inexplicada se define como esa no ocurrencia de un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas y que no se puede explicar por ninguna razón, como trastornos ovulatorios, alteraciones de la calidad espermática, alteraciones de las trompas de falopio o cualquier otra causa conocida de infertilidad. En la práctica clínica, sin embargo, reconocemos las limitaciones de esta evaluación diagnóstica y aspectos como la edad, la reserva ovárica, la calidad de los ovocitos, la endometriosis, los factores uterinos, los factores del muco cervical, la disfunción tubaria, los factores inmunológicos, los factores genéticos, las dificultades en el coito y otros problemas masculinos y la fertilización fallida pueden contribuir a esa infertilidad. Estos factores no están necesariamente excluidos en la mayoría de los estudios publicados en infertilidad inexplicada. Es muy importante también tener en cuenta que el diagnóstico siempre será un diagnóstico de exclusión y se estima que hasta el 50% de las parejas pueden presentar infertilidad inexplicada después de nuestra evaluación. Cuantos más parámetros evaluemos, es más probable que podamos identificar alguna etiología y menos probable que esto siga siendo una infertilidad inexplicada. Es muy importante saber que al limitar la exploración con técnicas que necesitan una visualización directa como la ecografía, la estereosalpingografía, entre otras, eso implica un riesgo muy importante de pasar por otras enfermedades que no podemos detectar de esta manera. Las anomalías volumétricas uterinas, por ejemplo, pueden detectarse mediante estas técnicas indirectas, pero nos quedaría faltando información sobre el ambiente endometrial, por ejemplo, una endometritis crónica, la presencia también de defectos endometriales y áreas de hipervascularización, como se observa también en las pacientes con adenomiosis. Incluso con la mayor precisión que hoy en día nos ofrecen el ultrasonido para el mapeo de endometriosis, es posible que no se detecten algunas lesiones de endometriosis mínima, ni las adherencias tubováricas, por ejemplo. Y hablando de normalidad tubovárica, no solo se necesita que las trompas de falopio estén permeables, sino también que tengan una buena funcionalidad. Frecuentemente se subestima la importancia de las lesiones tubováricas sutiles. Por ejemplo, las ciátides de Morgagni se detectan hasta en el 38% de las pacientes con infertilidad frente a solo un 16% de las mujeres fértiles. Y la eliminación de estas lesiones puede resultar en una tasa de embarazo espontáneo del 58% frente al 20% en las pacientes no tratadas. En una serie de 107 pacientes con infertilidad inexplicada y 3 ciclos de fertilización in vitro fallidos, la laparoscopia reveló la presencia de endometriosis en el 57% de los casos, adherencias perianexiales en el 23% y fue normal solo en el 18.6%. Además, en un grupo de pacientes con 3 ciclos de fertilización in vitro fallidos e infertilidad inexplicable, la laparoscopia mostró endometriosis en el 57.7% de los casos, anomalías tubáricas en el 31% y adherencias en el 33%. La corrección laparoscópica de estas patologías no solo dio como resultado una tasa de embarazo espontáneo del 35%, sino también que resultó en una mayor tasa de embarazo después de la fertilización in vitro en comparación con el grupo de control que no se trató. Debemos tener en cuenta entonces que el uso inapropiado del término de infertilidad inexplicable, al omitir algunos estudios importantes en la pareja infértil, puede ocultar patologías no diagnosticadas y potencialmente tratables, comprometiendo las posibilidades de concepción espontánea de las pacientes y puede ser responsable incluso de la reducción de las tasas de embarazo después de la fertilización in vitro. Ahora, cuando definitivamente tenemos un diagnóstico de infertilidad inexplicada, necesitamos empezar a preocuparnos, ya no por hacer un diagnóstico, sino por empezar a pensar cuál va a ser el desenlace en el futuro cercano de esta pareja. En parejas con ciclos regulares, las posibilidades de concepción natural en el año siguiente a la finalización de un estudio de fertilidad se pueden calcular por el modelo de predicción de síntesis de Hunaut.
Como estas parejas aún pueden concebir de forma natural, la reproducción médicamente asistida generalmente solo se ofrece a aquellas que se consideran que tienen pocas posibilidades de concepción natural. El 15% de las parejas con infertilidad inexplicada puede lograr su embarazo en el próximo año, y después de 2 años la tasa acumulada de embarazo es 35%, y después de 3 años es de 80%. Para el embarazo espontáneo sin tratamiento, el mejor factor pronóstico es la edad de las pacientes. Sabemos que por encima de los 30 años las posibilidades de embarazo espontáneo empiezan a disminuir, y para una espera de más de 3 años con diagnóstico de infertilidad, podría este ser el factor negativo pronóstico más importante. Ahora, vamos a mencionar rápidamente las estrategias de baja complejidad que tenemos disponibles y cómo la evidencia las ha evaluado en los últimos años. Vamos a hablar entonces del manejo expectante. Muchas pacientes pueden percibir que el manejo expectante es una pérdida de tiempo, pero es importante enfatizar que al considerar todos los tipos de infertilidad, las parejas con infertilidad inexplicada son las que tienen más probabilidad de concebir de forma natural. El manejo expectante ha sido durante mucho tiempo una opción en el manejo de la infertilidad inexplicada, y la evidencia lo sugiere como un enfoque adecuado en parejas que tienen buen pronóstico. Este ensayo clínico aleatorizado publicado por The Lancet, que evaluó la efectividad de la inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada en comparación con el manejo expectante en 253 parejas con infertilidad inexplicada y un pronóstico intermedio de embarazo espontáneo, es decir, entre 30 y 40%, dividió 127 parejas para el grupo de inseminación intrauterina y 126 parejas para el grupo de manejo expectante. El resultado primario que quisieron evaluar fue las tasas de embarazo en curso dentro de los 6 meses dentro de los meses siguientes a la aleatorización. Los criterios de elegibilidad era que la pareja no tuviera diagnóstico de infertilidad, es decir, que no hubiera podido concebir después de 1 año de búsqueda reproductiva. Tenían que ser mujeres menores de 39 años con ciclos menstruales regulares, y se utilizaba la calculadora de pronóstico de Honaut. En general se encontró entonces que para en la tabla de las características demográficas no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa, y se encontró en esta curva de Kaplan-Meier que no hay diferencias estadísticamente significativas en el tiempo al embarazo. Después de 6 meses, 42 parejas, es decir, el 33%, se embarazaron después en el grupo de intervención, y 40 embarazos, o sea, 32%, en el grupo de manejo expectante. Las tasas de embarazo fueron 31 en el grupo de intervención y 15% en el manejo expectante, y el riesgo relativo para nacido vivo fue de 0.86. En conclusión, se puede decir que la inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica controlada no tiene un gran beneficio en parejas con infertilidad inexplicada y pronóstico intermedio. Por tanto, el manejo expectante durante 6 meses está justificado en estas parejas. En cuanto a la inducción de la ovulación con coito dirigido, rápidamente vamos a decir que ni el citrato de clomifeno ni los inhibidores de la aromatasa han probado ser más eficientes que el manejo expectante. Por eso, la recomendación de la guía de la ASRM dice que no debemos utilizar ninguno de los dos, porque no vamos a tener mejores resultados que el manejo expectante. Y para las gonadotropinas, junto con coito dirigido, la recomendación es no utilizarlas, porque los estudios que han mostrado algún aumento en las tasas de embarazo también se sabe que lo hacen a costa de tener mayor riesgo de embarazo múltiple. Por lo tanto, no están recomendados tampoco en este sentido. Para inseminación intrauterina, este es un estudio
controlado con asignación al azar, publicado en el 2018 en The Lancet, sobre inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada versus manejo expectante para infertilidad inexplicada. En este estudio ingresaron 201 pacientes con diagnóstico de infertilidad inexplicada y con pronóstico no favorable. En el primer grupo se evaluaban 3 ciclos de inducción de la ovulación con inseminación artificial y en el grupo 2, 3 ciclos de manejo expectante. Encontraron que para la tasa de nacido vivo y para la tasa de embarazo clínico había una diferencia estadísticamente significativa a favor de la inseminación artificial con inducción de la ovulación o con estimulación ovárica. La conclusión de este estudio es que en mujeres con infertilidad inexplicada y con un pronóstico no favorable para la concepción natural, 3 ciclos de inseminación intrauterina con estimulación ovárica se asociaron con un También tenemos esta revisión sistemática de Cochrane publicada en el 2016 para determinar si en las parejas con infertilidad inexplicada la inseminación intrauterina mejora la tasa de nacidos vivos en comparación con el coito programado o el manejo expectante con o sin hiperestimulación ovárica. Solamente se encontró un estudio que comparó la inseminación intrauterina en un ciclo natural con el manejo expectante y no mostró evidencia de una diferencia entre la tasa de nacido vivo acumulada entre los 2 grupos de tratamiento. Asimismo, cuando se comparó la inseminación intrauterina versus el coito dirigido o manejo expectante, ambos en ciclos estimulados, no se encontró una diferencia importante en la tasa de nacido vivo para mujeres que se sometieron a la inseminación intrauterina en comparación con el coito dirigido. En conclusión, esta revisión sistemática no encontró evidencia concluyente de una diferencia entre las parejas con infertilidad inexplicada tratadas con inseminación intrauterina en comparación con relaciones sexuales programadas con y sin hiperestimulación ovárica. La comparación de la inseminación intrauterina en un ciclo natural con inseminación intrauterina en un ciclo estimulado sí reveló un aumento en más del doble de la tasa de nacidos vivos en mujeres tratadas con hiperestimulación ovárica. En cuanto a la inseminación intrauterina en ciclos estimulados con clomifeno y letrozol, se sabe que hay una evidencia fuerte que dice que en los ciclos con inseminación intrauterina estimulados con clomifeno son superiores al manejo expectante y a la inseminación intrauterina en ciclo natural. Por eso la recomendación es utilizar citrato de clomifeno en ciclos de inseminación artificial para parejas con infertilidad inexplicada. En cuanto al letrozol, se sabe que se puede utilizar como una alternativa con resultados muy similares, pero se usa como alternativa por el hecho de no estar aprobado por la FDA como tratamiento para la infertilidad inexplicada. Existe evidencia razonable de que el citrato de clomifeno y las gonadotropinas en dosis convencionales en ciclos de inseminación intrauterina se asocian con tasas de embarazo más altas que el manejo expectante, adicionalmente con un mayor riesgo de embarazo múltiple. Existe buena evidencia de que el embarazo clínico y las tasas de nacidos vivos son similares cuando se compara letrozol más gonadotropinas en dosis bajas para inseminación intrauterina versus clomifeno más gonadotropinas en inseminación intrauterina. Pero la recomendación es que el uso de inductores orales más gonadotropinas no se recomienda, ya que la mayoría de los estudios asociados con una tasa de embarazo mejorada en comparación con inseminación intrauterina con inductores orales solamente, también se asocian con un mayor riesgo de gestación múltiple. En cuanto al timing para la inseminación intrauterina, el método más efectivo de determinar el momento para la inseminación y el número óptimo de inseminaciones a llevar a cabo en un ciclo de inseminación intrauterina ha sido debatido. Se sabe que una sola inseminación intrauterina se puede llevar a cabo después de un pico espontáneo de LH o después de una ovulación iniciada con HCG exógena. Una segunda inseminación se puede hacer en el día siguiente, pero es muy debatido si hacer 2 inseminaciones en realidad
mejora las tasas de éxito. La recomendación es que se haga una sola inseminación intrauterina entre las 0 y las 36 horas después de una inyección de HCG o después del pico espontáneo de LH. En conclusión, esta es la conclusión grande de la guía de la ASRM, que nos dice entonces que el tratamiento para infertilidad inexplicada es necesariamente empírico siempre. Para la mayoría de las parejas, la mejor terapia inicial va a ser un curso de 3 o 4 ciclos de inducción de la ovulación con inseminación artificial, seguido de la fertilización in vitro para aquellos casos en los que no se logre el embarazo con este tratamiento inicial. Ahora, ¿qué otras aproximaciones o qué lugar tiene el diagnóstico endoscópico en esta entidad? Con el incremento de la confianza cada vez mayor en la fertilización in vitro y el ICSI como opción de tratamiento, se cuestiona el papel de estas técnicas invasivas, especialmente la laparoscopia, durante el estudio y manejo de la fertilidad. Existe evidencia consistente que sugiere que el infradiagnóstico de diversas enfermedades pélvicas como la endometriosis o las adherencias peritubáricas, cuando se realiza solo una histerosalpingografía para llegar al diagnóstico de ese factor tubárico y finalmente decir que la paciente tiene una infertilidad inexplicable. Si bien el tratamiento de algunas de estas condiciones como la endometriosis mínima o leve y la obstrucción tubárica proximal durante esa laparoscopia puede mejorar las posibilidades de concepción espontánea, queda por establecer si el efecto terapéutico positivo también ayuda a aumentar el éxito de los tratamientos posteriores como la inseminación intrauterina y la fertilización in vitro en mujeres que no logran embarazarse espontáneamente. Hasta aquí tenemos claro que la infertilidad inexplicada es un diagnóstico de exclusión. Si nos saliéramos de los criterios diagnósticos, seguramente encontraríamos muchas más causas de infertilidad. Y es así como para algunas pacientes que tienen síntomas sugestivos de endometriosis o adherencias pélvicas, la laparoscopia puede ser una buena alternativa antes de iniciar cualquier tratamiento. Hay un grupo de pacientes que obviamente se van a beneficiar del manejo expectante. Las que están más jóvenes, las que tienen infertilidad de corta duración, las que tienen infertilidad secundaria, las que tienen ambas trompas permeables y con un factor masculino funcionando adecuadamente. 6 meses de manejo expectante es la recomendación actual para ellas. Pero es muy común sentir en nuestra consulta con los pacientes enfrente que deberíamos hacer algo más por ellos y es frecuente sentir que ya no estamos tan seguros de que el manejo expectante sea lo correcto y que debemos ser más activos y propositivos a la hora de buscar ese embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento teniendo en cuenta que la discusión en este tema es tan amplia en la literatura actual? Además, en la vida real casi siempre nos vamos a tener que enfrentar con situaciones complejas que se pueden salir de lo común y pueden ser difíciles de clasificar. Por ejemplo, en azul está una paciente de 26 años con infertilidad primaria de 5 años, con una motilidad espermática de 55% y referida por el médico general. Y en rojo, una paciente de 39 años con infertilidad secundaria de 7 meses, una motilidad de 72% y referida también por el médico general. Todos tenderíamos a evaluar su pronóstico reproductivo pensando primero en su edad y luego en su reserva ovárica. Y lógicamente una paciente de 39 años no va a tener la misma reserva ovárica que una paciente de 36. Y aunque esto es muy importante en la evaluación del pronóstico reproductivo de cualquier mujer, en el caso de infertilidad inexplicada, es muy importante tener en cuenta que no necesariamente estos son los parámetros que deben guiar nuestro tratamiento. Por eso es muy importante apoyarnos en los índices de pronóstico. Esto nos puede dar una mayor claridad y así no dudar en que esa pareja que tiene un índice pronóstico que le da una probabilidad de embarazo por encima del 40% en un año, se van a beneficiar del manejo expectante. Si el chance de embarazo, por el contrario, está por debajo del 20%, es claro también que no se debe esperar y esta paciente necesita un tratamiento más agresivo. Pero en el medio están las pacientes que tienen una predicción de embarazo por encima del 20%, pero
por debajo de 40, y en la asesoría es posible que tengamos que tener otras cosas en cuenta aparte de la probabilidad de éxito, como su grado de frustración y también los riesgos en que incurren cuando se enfrentan a las terapias de reproducción asistida. Algunos autores proponen que a las parejas también se les debería advertir que ningún tratamiento reproductivo, por ejemplo, a las parejas de buen pronóstico, se les debe advertir que ningún tratamiento reproductivo les va a dar ese chance de 35 o 40% sin correr ningún riesgo. Lo que pienso yo es que no se puede comparar la posibilidad de embarazo de una pareja con un jurado intermedio o alto, que es a 1 año, con la posibilidad de éxito de un ciclo de fertilización in vitro que se completa en máximo 1 mes. Además, para algunas parejas el concepto de riesgo puede que no sea tan importante cuando ya pasaron por una etapa en sus vidas que las llevó a consultar a una clínica de reproducción y probablemente en ese momento estén dispuestos a todo por lograr su embarazo. Muchos pacientes están a la espera de iniciar una fertilización in vitro y se embarazan espontáneamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto quiere decir que el azar, por mucho que queramos evitarlo en nuestros tratamientos y estadísticas, es una realidad y es un factor más que está en juego sin una manera objetiva de poderlo predecir. La evidencia actual no es tan clara si se atiende la evidencia actual no es tan clara y se tiende a desestimar las conclusiones de los estudios observacionales. En una entidad como la infertilidad inexplicada, puede que esto no sea tan adecuado teniendo en cuenta que este tipo de estudios se relacionan mejor con las situaciones de la vida real, los estudios observacionales. La definición de infertilidad inexplicada no es un concepto homogéneo. Hay estudios que incluyen parejas con endometriosis, incluso con edad reproductiva avanzada, y esto hace que sea más difícil aplicar sus conceptos y conclusiones de una manera estricta en la vida real. Por último, muchos pacientes han esperado mucho por su embarazo, y mucho es un concepto muy subjetivo. Llevar mucho tiempo simplemente significa que probablemente no somos capaces de saberlo todo y que la investigación en la reproducción de los seres humanos tiene mucho más por descubrir, mucho más que no seríamos capaces de descubrir incluso. Y en relación con esto, muchos pacientes no querrán esperar más. A pesar incluso de no tener mal pronóstico, es posible que muchos pacientes prefieran resultados más rápidos sin importar los costos o incluso los riesgos que los procedimientos de reproducción asistida les ponen enfrente. Algunos autores dirán que hay interés económico, pondrán en duda la integridad moral de los especialistas y los centros de reproducción cuando el debate es definir si las terapias de reproducción asistida versus la inseminación intrauterina deberían ser la primera opción de tratamiento. Y podemos encontrar en conceptos tan duros como este que aparece acá. Yo simplemente pienso que esto no es justo porque no todo es dinero y porque yo en realidad creo que en mis colegas que trabajan en reproducción nunca van a estar pensando en iniciar un tratamiento por obtener un beneficio económico sin considerar los riesgos de una paciente. Yo todavía creo en la integridad de estas personas y de todos los que trabajamos en este campo. Sin embargo, la guía NICE desde el 2013 recomienda que para parejas con diagnóstico de infertilidad inexplicada que han estado buscando su embarazo por 2 años, la terapia inicial debería ser fertilización in vitro. Autores como Roy Homburg nos dicen que cuando comparamos la fertilización in vitro y la inseminación intrauterina, estas comparaciones realmente pueden ser relevantes cuando se utilizan protocolos que están diseñados para obtener el mejor resultado y el resultado más seguro de cada una de estas intervenciones. En inseminación intrauterina, por ejemplo, siempre tendría que estar acompañada de hiperestimulación ovárica y esto ha demostrado que es superior al ciclo natural. También se deberían utilizar bajas dosis de gonadotropinas, pero conservando criterios muy claros de cancelación. Por ejemplo, 3 folículos mayores de 14 milímetros. Nunca se debería utilizar en mujeres por encima de los 38 años y muchos estudios incluyen parejas en que la mujer tiene más de 38. Definitivamente en estos casos la inseminación intrauterina
puede que no sea la primera línea de tratamiento. Y en cuanto a los ciclos de fertilización in vitro, se deberían comparar siempre, en un mundo ideal, con ciclos en los que se haga single embryo transfer como elección y en ciclos con antagonistas. El problema es que la guía NICE basó su recomendación en estudios muy dudosos, solo estudios en infertilidad inexplicada con inseminaciones intrauterinas sin hiperestimulación ovárica controlada y estudios poco convincentes que trataron de demostrar la superioridad de inseminación intrauterina sobre el coito programado. Al no encontrar evidencia convincente de buena calidad, se terminó recomendando la fertilización in vitro sobre la inseminación intrauterina. Los argumentos de Roy Humboldt para defender la inseminación intrauterina se basan en que cuando se compara inseminación intrauterina con fertilización in vitro de 1 a 1, la comparación siempre va a dar resultados superiores para la fertilización in vitro. Pero cuando usted compara, por ejemplo, 3 ciclos de inseminación intrauterina, estos ciclos de inseminación intrauterina podrían igualar los resultados de la fertilización in vitro. La inseminación intrauterina definitivamente no necesita infraestructuras especiales y puede llegar a ser menos costosa que la fertilización in vitro. La inseminación intrauterina no solo puede ser más segura que la fertilización in vitro, sino también considerablemente más costo efectiva por nacido vivo. Esos son los argumentos de un autor que es claramente defensor de la inseminación intrauterina, pero más adelante vamos a ver discusión en cuanto a todos estos conceptos. Por ejemplo, este estudio observacional que se hizo con el objetivo de resolver la pregunta de ¿cuál es el chance a largo plazo de tener un bebé para parejas que inician un tratamiento reproductivo y qué tantos embarazos de esos se producen por fertilización in vitro, cuántos por inseminación intrauterina y cuántos sin tratamiento? Es un estudio que se desarrolló a partir del Registro Nacional de Dinamarca, que incluye mujeres que inician tratamientos de fertilidad, tanto en el ámbito público como privado, con gametos homólogos entre el 2007 y el 2016. A estas parejas se les hizo seguimiento por 2 años, 3 años y 5 años o hasta su primer nacido vivo. En mujeres que iniciaron tratamientos con inseminación intrauterina, que fueron 3.028, 35% de ellas nacieron después de inseminación intrauterina, después de 5 años de haber empezado su tratamiento. 24% nacieron después de haberse pasado a fertilización in vitro y 17% nacieron después de un parto natural, después de una concepción natural. El autor o los autores lo que hacen es juntar estos 35% de partos con inseminación intrauterina y el 17% de los partos de los partos concebidos naturalmente, y dicen que en total más del 50% de las mujeres que iniciaron su tratamiento no necesitaron llegar a los tratamientos demandantes de la fertilización in vitro. Yo lo que quiero dejar es la pregunta: ¿es esto realmente un argumento que diga que la inseminación intrauterina es mejor que la fertilización in vitro cuando estas parejas se tomaron hasta 5 años para concebir? Lo quiero dejar ahí como en el aire y a su consideración para la discusión. Ahora, este es un estudio controlado con asignación al azar para determinar la terapia de infertilidad óptima para mujeres al final de su potencial reproductivo. Este estudio enroló parejas que llevaran más de 6 meses de infertilidad inexplicada con mujeres que tuvieran entre 38 y 42 años, recolectó 154 parejas para recibir o inseminación intrauterina con citrato de clomifeno, inseminación intrauterina con FSH o inmediatamente someterse a fertilización in vitro. 51 y 52 parejas en los brazos de tratamiento. Cuando se comparó a las parejas que iniciaron tratamiento en el grupo de inseminación intrauterina, bien sea con
con inductores de la ovulación o con FSH versus las pacientes que fueron de inmediato a fertilización in vitro luego de 2 ciclos, se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de embarazo clínico, alrededor de 7% para los grupos de inseminación intrauterina versus 24.7% para el grupo de fertilización in vitro. Esto para los resultados por ciclo. Y cuando se comparó los resultados por pareja aleatorizada, también se encontró alrededor de 13-14% versus 40.7% para el grupo de fertilización in vitro. Las parejas que tuvieron un inicio en el brazo de fertilización in vitro completaron 36% menos ciclos que aquellas que iniciaron en los brazos de inseminación artificial. El número promedio de ciclos de tratamiento necesario para lograr ese embarazo fue de 3.4 en el grupo de clomifeno con inseminación artificial, 3.3 en el grupo de gonadotropinas con inseminación artificial y 1.9 en el grupo que fue inmediatamente a fertilización in vitro. En la conclusión de este estudio se encontró también que 46% de las parejas que tuvieron un bebé, la mayoría de ellas fueron concebidos por fertilización in vitro. Este es un estudio retrospectivo de 2 centros que compararon las tasas de embarazo clínico, las tasas de embarazo en curso y tasa de nacido vivo en 855 pacientes sometidas a fertilización in vitro y 804 pacientes sometidas a inseminación intrauterina. Esto con el argumento de que los resultados de los estudios aleatorizados y de los metaanálisis con respecto al tratamiento de la infertilidad inexplicada son discordantes debido a problemas metodológicos. Por lo tanto, querían hacer un estudio que fuera en condiciones de la vida real y que pudiera además identificar algunos factores que pudieran ser predictores de éxito. Ellos encontraron una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de embarazo cuando compararon los ciclos de inseminación intrauterina y fertilización in vitro como primera línea de tratamiento en infertilidad inexplicada. Y esto aplicó para casi todos los grupos de edad, excepto para las mujeres que están por encima de los 40 años. Ellos encontraron en este estudio una tasa de embarazo de 12.9% para el grupo de inseminación intrauterina y en general una tasa de éxito en las técnicas de reproducción asistida de 23%. En otros metaanálisis, estas tasas han sido muy diferentes, muy altas para inseminación intrauterina como 18.3% y muy bajas para la fertilización in vitro como 22.5%. Y así, en casos de infertilidad inexplicada, las tasas de embarazo con estos niveles tan altos para inseminación intrauterina y tan bajos para fertilización in vitro pueden influenciar las conclusiones de esos estudios que hasta ahora no dicen que haya un balance, haya un adecuado balance de costo-beneficio o una adecuada indicación de las técnicas de reproducción asistida como primera línea de manejo. Ellos hicieron un análisis multivariado considerando los resultados de fertilización in vitro y de inseminación artificial, también teniendo en consideración diferentes grupos de edad y otros factores, porque querían encontrar cuáles de estos factores se asociaban con mejores o peores resultados. Encontraron que los peores resultados se daban en pacientes que tenían infertilidad primaria, en los casos en los que se utilizaba ICSI como método para la fertilización, en las single embryo transfer y y para los ciclos de inseminación intrauterina lo mismo, infertilidad primaria y la inducción monofolicular. Por el contrario, los mejores resultados se obtienen cuando se trata de pacientes con infertilidad secundaria, cuando se usa antagonistas en los protocolos de estimulación ovárica, cuando los pacientes hacen sus primeros ciclos de tratamiento, el primero o segundo ciclo de tratamiento, tanto para fertilización in vitro como para inseminaciones artificiales, y sobre todo cuando se utiliza fertilización in vitro o ICSI en lugar de inseminación artificial. Como conclusión, los autores dicen que
Este estudio sugiere que la fertilización in vitro o ICSI debe ser realizada como terapia de primera línea independientemente de la edad de las mujeres, y esto tanto en términos de resultados de embarazo como en términos de costos. Los mejores resultados de embarazo, tanto para inseminación intrauterina como fertilización in vitro, se obtienen en mujeres con infertilidad secundaria durante sus primeros intentos de tratamiento. Y en fertilización in vitro, las tasas de embarazo son más altas cuando se transfieren dos embriones independientemente de su estadio, y en inseminación intrauterina los resultados son mejores con la inducción bifolicular a la estimulación ovárica. Como conclusiones, a los tratamientos de alta complejidad en infertilidad inexplicada, es muy importante tener en cuenta que mientras más profunda sea nuestra investigación en las parejas con infertilidad, menos probable es que tengamos o que nos quedemos con ese diagnóstico de una infertilidad inexplicada. Solo deberíamos ofrecer tratamientos reproductivos a parejas con bajo o intermedio pronóstico en la escala de pronóstico de Juno. Conocer a profundidad todo el proyecto reproductivo de cada pareja, incluyendo los factores emocionales, le puede dar al especialista las mejores herramientas para decidir o para ayudarles a tomar la decisión de cuál es el mejor paso a seguir en cada caso. La fertilización in vitro siempre será una opción, siempre estará ahí. Incluso para empezar el tratamiento de los pacientes con infertilidad inexplicada, simplemente hay que tratar de llegar a la decisión de cuándo los pacientes en realidad se benefician de iniciar con una terapia de menor complejidad. Siempre que queramos utilizar cualquier tratamiento en infertilidad inexplicada, considerando todos los factores que ya dijimos que hay que considerar en cada pareja, vamos a encontrar estudios que avalen o que respalden nuestras decisiones. Nos podríamos quedar aquí mucho tiempo explicando argumentos a favor, argumentos en contra de las técnicas de reproducción asistida, de la inseminación artificial, pero y puede que nunca lleguemos a una conclusión final, porque existe mucha controversia aún en el tema, y cuando un estudio está a favor de otro, de un tratamiento u otro, siempre van a haber autores que quieran refutarlo. Lo más importante es pensar siempre en el proyecto completo de nuestros pacientes y ayudarles a tomar la mejor decisión con el conocimiento que tenemos. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias por la presentación, doctores. La verdad que completo. Sugiero al alumnado y a todos los presentes que